En el mundo de la odontología, es de gran importancia el uso de biomateriales dentales para cualquier procedimiento clínico. El estudio de las propiedades y composición de estos biomateriales resulta de gran relevancia, ya que sin estos conocimientos básicos acerca de las propiedades de nuestro material de trabajo, no podríamos lograr nuestro objetivo. Debemos conocer cuáles son los procedimientos y técnicas las cuales nos permitirán una manipulación adecuada, las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de ellos, ya que todos estos tienen características físicas y químicas diferentes. Para algunos procedimientos odontológicos, como por ejemplo restauraciones o implementación de diferentes tipos de prótesis, ya sean fijas, puentes fijos o prótesis parciales removibles, es necesario la obtención de un modelo que nos permita visualizar de una mejor manera las estructuras de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Para ello es necesario la toma de una impresión, con la implementación de cubetas y un material de impresión. Los alginatos o hidrocoloides irreversibles son materiales elásticos para impresiones basados en sales solubles del ácido algínico obtenidas de algas marinas llamadas alginas. El nombre de alginatos proviene del nombre de estas algas. Usos. Los hidrocoloides irreversibles se utilizan en la toma de impresiones parciales o totales de los maxilares dentados, especialmente para la construcción de prótesis parciales removibles, fundamentalmente porque son capaces de reproducir algunos ángulos muertos debido a sus propiedades elásticas. También se usan en impresiones para modelos de estudio y modelos de ortodoncia e incluso impresiones primarias de pacientes de déntulos para la confección de prótesis totales. Por la falta de reproducción de detalles superficiales finos, estos materiales no deben utilizarse en la toma de impresiones destinadas a la fábrica de coronas, puentes fijos o incrustaciones. Indicadores, o también conocidos como alginatos cromáticos. Debido a que en la mezcla de alginatos existen cambios en el pH, algunos fabricantes han agregado indicadores como la fenolftaleína y la timolftaleína a sus productos, para indicar el grado de reacción alcanzado al comienzo y al final de la gelación. De esta forma, el odontólogo puede observar por el cambio del color el tiempo para mezclar el material, cargar la cubeta y retirarlo de la boca, lo que nos puede facilitar la manipulación de dichos materiales al momento de hacer nuestro trabajo. La reacción química de los componentes de los alginatos se denomina gelificación. Dicha reacción sucede en dos pasos. El primero de ellos indica que el alginato soluble de sodio, potasio o amonio, en combinación con el agua, nos da como resultado una solución suave y soluble. El segundo paso indica que la solución soluble más el sulfato de calcio nos da como resultado un gel insoluble. Como la reacción de los alginatos es muy violenta, para tener el tiempo suficiente de tomar la impresión, la ionización del sulfato de calcio se retarda con la adición de fosfato de sodio, y así mientras todo el fosfato trisódico no haya reaccionado con el sulfato de calcio, este segundo paso de la reacción no se realiza. Los alginatos, como todo material de impresión, poseen propiedades, de las cuales podemos mencionar el tiempo de trabajo, que es aquel tiempo que transcurre desde que se inicia la mezcla de agua y polvo hasta que se carga la cubeta. Esto puede variar dependiendo de la casa fabricante. El tiempo de gelificación es el tiempo que transcurre desde que se mezcla el polvo con el agua hasta que el material endurece en la boca. Dicho tiempo puede ser controlado por el odontólogo de tres maneras. La primera de ellas, y la más recomendable, es por la temperatura del agua. Bajando la temperatura, el tiempo de gelificación se alarga. La segunda alternativa es alterar las proporciones de agua y polvo. Esta alteración puede producir una mezcla pobre y afectar las propiedades del gel, en vista de lo cual no es aconsejable. Y la tercera es alterando el tiempo de la mezcla. Con ello se puede afectar adversamente la estructura del gel, por lo tanto tampoco es aconsejable. Los alginatos se presentan comercialmente dos tipos de viscosidad, de acuerdo con la ANSI y la ADA. Estos son de tipo 1, de alta viscosidad, y de tipo 2, de baja viscosidad. Cada uno de estos se utilizará selectivamente de acuerdo con el tipo de impresión y resiliencia de la mucosa gingival en el momento de tomar la impresión. La tixotropía
es una de las propiedades que poseen los alginatos. Algunos de estos no se vierten. Ellos se hacen fluidos cuando se les aplica presión durante la toma de la impresión en la boca. La estabilidad dimensional es otra de las propiedades de gran importancia en los alginatos. Por ser coloides, están expuestos a cambios dimensionales debido a fenómenos de imbibición y sinéresis. El material sufre una ligera expansión inicial. Esta estabilidad dimensional puede alterarse por las siguientes causas. Una de ellas es la toma de la impresión con un material insuficientemente espatulado. Toma de la impresión con un material parcialmente gelificado que produzca tensiones en la expansión. La otra sería por la presión ejercida durante la toma de la impresión. Otra de las causas sería por no sostener la cubeta en la boca del paciente durante la toma de la impresión. Los volúmenes delgados del material tienden a desprenderse de la cubeta donde no están retenidos. Otra causa sería al secar los dientes antes de la toma de la impresión, porque el material se puede adherir a ellos. Otra de las causas sería al usar cubetas sin suficiente retención. El material se puede desprender de las áreas lisas de la cubeta, no apreciándose a simple vista el sitio donde se produjo dicho desprendimiento. Otra causa sería el movimiento de la cubeta en la boca del paciente, que induce tensiones durante la gelificación. Otra causa es la remoción muy lenta de la boca del paciente, que produce desgarre de la estructura del gel, por lo que se recomienda retirar la impresión en un solo movimiento y en forma rápida. Y por último, la remoción de la impresión en forma temprana, antes de que el material se haya gelificado completamente. En comparación con el agar-agar, la recuperación elástica de los alginatos es ligeramente inferior, lo que nos indica que los primeros tienen una elasticidad algo superior a los segundos. En cuanto a la flexibilidad de los alginatos, si lo comparamos con el agar-agar, se puede decir que es ligeramente superior. Esta flexibilidad de gel se debe a que solo la capa superficial de cada partícula de polvo cambia a alginato de sodio o alginato de calcio y el centro permanece blando, confiriéndole propiedades elásticas al material. Reproducción de detalles. Si los comparamos con los hidrocoloides a base de agar-agar y de otros materiales elásticos para impresión, la reproducción de detalles finos es aproximadamente 25% menor, motivo por el cual estos materiales no se utilizan en impresiones donde sea necesaria la fidelidad de los detalles. Tal es el caso de impresiones para incrustaciones, coronas y puentes fijos. Estos materiales poseen ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que posee un bajo costo. También posee una facilidad de manipulación adecuada y que posee propiedades hidrófilas. En cuanto a las desventajas, tenemos que posee poca estabilidad dimensional, también poca recuperación elástica y posee una reproducción de detalles muy pobre. Los polisulfuros son materiales elásticos para impresiones. También son denominados mercaptanos debido a la presencia de grupos mercaptanos, SH, en la cadena del polímero. Los polisulfuros se utilizan para tomar impresiones individuales en los procedimientos de elaboración de coronas, por la gran precisión y fidelidad de detalles, impresiones parciales en caso de elaboración de incrustaciones individuales o múltiples, impresión para la construcción de puentes fijos e impresiones totales de pacientes total o parcialmente edéntulos. La reacción química de estos materiales se hace entre el mercaptano o pasta base y el dióxido de plomo, que es el acelerador, que ambos son necesarios para la obtención del polisulfuro por oxidación de los grupos mercaptanos, más el sulfuro de plomo y el agua, como se puede observar en la gráfica. Todos estos pasos se utilizan para obtener el material totalmente polimerizado. Las propiedades diferencian los polisulfuros de otros materiales de impresión. En cuanto al tiempo de trabajo, es de aproximadamente 5 a 7 minutos, similar a los hidrocoloides basados en agar-agar y superior a los alginatos. A diferencia de los alginatos, este material polimeriza. Ese tiempo de polimerización o endurecimiento
es de aproximadamente 8 a 13 minutos, mayor que el agar-agar y que el alginato. Este tiempo se puede modificar por diferentes razones, tales como: a mayor temperatura se acelera la polimerización y en consecuencia el material endurece más rápidamente. También puede variar por la proporción base-acelerador. A menor cantidad de base, el tiempo de endurecimiento se acelera. Otra característica sería, agregándole una gota de agua a la mezcla, se acelera la polimerización, pero es más difícil de mezclar y controlar su efecto. Y otra sería agregando una gota de ácido oleico que retarda el tiempo de polimerización. En cuanto a la estabilidad dimensional, los polisulfuros se contraen igual que los materiales basados en agar-agar y alginatos, pero en menor proporción. Se recomienda, en consecuencia, hacer el vaciado máximo 1 hora después de vaciada la impresión. En cuanto a la recuperación elástica de los mercaptanos, es de aproximadamente 97,9%, ligeramente inferior al agar-agar, pero ligeramente superior al de los alginatos. La fluidez de estos compuestos es de 0,5 y depende de la consistencia del material utilizado, si es de cuerpo pesado, regular o de cuerpo liviano. En cuanto a la flexibilidad, es de 7, es decir, son más duros o rígidos, o sea que son menos elásticos, y comparados con el agar-agar y los alginatos. En cuanto a la reproducción de detalles, los mercaptanos tienen fidelidad en la reproducción de cada uno de ellos. En consecuencia, se les utiliza en técnicas de impresión para coronas, puentes fijos e incrustaciones. Ventajas: pueden prepararse con diferente viscosidad. Son fácilmente desplazados por los tejidos gingivales, pero copian bien los detalles subgingivales. Son flexibles y fáciles de remover de la boca. Son compatibles con varios materiales para troqueles, como por ejemplo los yesos. Se puede realizar más de un vaciado sin deformar la impresión. Permiten buen tiempo de trabajo. Tienen buena vida útil, de aproximadamente 2 años. En cuanto a las desventajas, el tiempo de endurecimiento es muy largo para impresiones individuales. La recuperación elástica no es muy buena. Los de consistencia pesada son muy difíciles de mezclar. Manchan la ropa y son sucios para manejarlos, porque son pegajosos. Pueden atrapar burbujas de aire, se requiere cubeta individual y son de mal olor y sabor desagradable. Poliéteres son materiales elásticos para impresión a base de poliéter, caracterizados por la presencia de grupos terminales etileno y mino. Los poliéteres se utilizan para impresiones simples, en el caso de coronas e impresiones de no más de 3 dientes, esto debido a la gran rigidez que poseen. Se pueden clasificar según su consistencia o desde el punto de vista de polimerización. Según la primera que ya se mencionó, son 3 tipos de poliéter: livianos, regulares y pesados. Algunos de estos productos comerciales vienen de una sola consistencia y sin embargo en algunos casos traen un diluyente para utilizar el material con una jeringa. Este diluyente contiene sílice oftalmo de etilo o simplemente un poliéter sin aditivos. Desde el otro punto de vista, que es la polimerización, existen 2 tipos. Unos son autopolimerizables y otros fotopolimerizables. Estos últimos se basan en un poliéter de dimetacrilato de uretano, más fotoiniciadores y rellenos basándose en dióxido de silicio que permite una máxima profundidad de reacción química. La reacción química de los poliéteres no dan productos residuales y consiste en una polimerización catiónica vía grupos terminales imínicos. La reacción es ligeramente más exotérmica que la de los otros materiales elásticos, elevándose la temperatura cerca de 4 grados Celsius. El poliéter más el éster sulfónico nos da como resultado el poliéter. En cuanto a las propiedades, podemos mencionar el tiempo de trabajo, que de estos materiales es aproximadamente 2 minutos. Esto indica que es el material elástico que tiene menor tiempo de trabajo. En cuanto al tiempo de polimerización, se ha calculado que es de 2,5 minutos aproximadamente. Por lo tanto, al igual que el tiempo de trabajo, es el menor de todos los materiales elásticos.
En la estabilidad dimensional, debido al tipo de reacción química en la cual no se dan productos residuales que se volatilizan, tiene una buena estabilidad dimensional y se dice que puede permanecer mucho tiempo antes de hacer el vaciado. En cuanto a la recuperación elástica, se dice que es del 9,8%, es decir, ligeramente superior al alginato y al polisulfuro, pero también similar al agar-agar y ligeramente inferior a la silicona. Su fluidez se ha calculado en 0,03%, por lo tanto son los materiales elásticos más rígidos. En cuanto a su flexibilidad, como ya se mencionó, son poco flexibles, es el menos flexible de todos los materiales elásticos para impresión. Sin embargo, que permiten una buena reproducción de detalles. Comparativamente, en este sentido son iguales al agar-agar, mercaptanos y siliconas. Con respecto a sus ventajas, es un material hidrófilo. Puede tomarse una impresión en presencia de sangre y saliva. Pequeñas cantidades de fluido no afectan su seguridad. No necesitan surfactantes para vaciar el modelo, debido a que tienen un buen mojado. Posee compatibilidad con casi todos los materiales para modelos y troqueles, al igual que posee una estabilidad dimensional excelente cuando se almacena en seco. No es afectado por los guantes de látex, permanece dimensionalmente estable al realizar más de un modelo y posee una vida útil larga. Por otra parte, también debemos mencionar las desventajas, como la alta absorción de agua, la consistencia depende de la temperatura, tiene una difícil remoción de la boca debido a su rigidez, puede quedar pegada al diente al retirarlo por su naturaleza hidrófila, también se puede romper los márgenes de la preparación del yeso debido a la rigidez del material. Al tratar de retirar la impresión, tiene malas propiedades tisotrópicas y la insuficiencia del catalizador puede conducir a mucho tiempo de endurecimiento y a superficies adhesivas. Siliconas. Las siliconas son materiales elásticos para impresiones a base de polimetilsiloxano o polivinilsiloxano. Deben su nombre a la presencia de sílice y oxígeno en su composición. Estas se utilizan en impresiones para coronas y puentes fijos, en impresiones totales de pacientes total o parcialmente déntulos, para registro de mordidas y en procedimientos de laboratorio para el procesado de prótesis totales y parciales. Las siliconas para impresión pueden clasificarse de acuerdo a su consistencia y de acuerdo con la composición y polimerización. Tomando como referencia la consistencia, se presentan 4 tipos, los cuales son de cuerpo liviano, regular, pesado, extrapesado o masilla. De acuerdo con la composición, se pueden clasificar en siliconas por adición y por condensación. La silicona de condensación está compuesta por 4 componentes, los cuales son el dimetilsiloxano, el silicato ortoalquílico, el relleno y el octoato de estaño. La reacción química de esta silicona es la siguiente: polimetilsiloxano más octoato de estaño nos da como un resultado el polimetilsiloxano más alcohol, que quiere decir que la formación del elastómero se produce por un entrecruzamiento entre los grupos terminales de hidróxido y los silicatos alquílicos, que da como resultado una malla tridimensional. El alcohol etílico o metílico es un subproducto de la reacción. Entre las propiedades de las siliconas que debemos mencionar, tenemos el tiempo de trabajo, el cual es de 3 a 4 minutos, el tiempo de polimerización, que es de 6 a 3 minutos, que comparándolo con los mercaptanos es ligeramente inferior. Su estabilidad dimensional, al igual que otros materiales de impresión, se contraen, y esta contracción se debe a la polimerización del material y a la volatilización del alcohol. Su recuperación elástica es aproximadamente del 100%, prácticamente superior de los demás materiales elásticos para impresión. La fluidez con la que cuentan estas siliconas, en comparación con los mercaptanos, son más rígidos y por lo tanto menos fluidos. Quiere decir que su flexibilidad es de 5,5 a 2,6. ¿Qué quiere decir esto? Que son poco flexibles, como ya se mencionó, en comparación con los mercaptanos. Y una de sus propiedades más destacadas es la reproducción de detalles, ya que es muy similar al agar-agar y superando totalmente al alginato. Siliconas por adición. Estas siliconas también son materiales de impresión elásticos, basados en siliconas terminadas en vinilo, siliconas terminadas en hidrógeno y un ácido cloroplatínico catalizador. La reacción química de estas siliconas
Se da por adición en una copolimerización, la cual es siloxano con silinas terminales más siloxano con vinilos terminales más ácido cloroplatínico, que nos da por resultado la silicona por adición. La reacción que ocurre entre el hidrógeno y los grupos vinílicos es una polimerización iónica, no da subproductos, lo que se traduce en menos cambios dimensionales. El aumento de la temperatura acelera la reacción disminuyendo el tiempo de polimerización. En cuanto a las propiedades, el tiempo de trabajo y de polimerización de las siliconas por adición es ligeramente más largo que el de la condensación e inferior al de las de polisulfuro. Por otra parte, la fluidez es similar a la de los poliéteres. Las siliconas, además de venir en cuerpos livianos, regular y pesado, también presentan consistencia o fluidez diferente de acuerdo con la marca comercial. En cuanto a la trisotopía de este material, no fluye en las cubetas, pero fluye a menor presión en el margen gingival y espacios interdentarios. La recuperación elástica es de casi el 100% de recuperación, y su flexibilidad tiene menor flexibilidad que las siliconas por condensación, lo que hace que el material sea algo rígido, por lo que ofrecen una buena resistencia al rasgado. En cuanto a la reproducción de detalles, algunas siliconas por adición se presenta un desprendimiento de hidrógeno. Esto produce en los modelos perforaciones. Este inconveniente se ha subsanado agregándole paladio al producto y haciéndose el vaciado 1 o 2 horas después de haberse retirado la impresión de la boca del paciente. El material, a pesar de que el catalizador es ácido cloroplatínico, se considera que el producto no es tóxico para el paciente. El yeso piedra, también llamado hidrocal tipo 1, se obtiene calentando el guizo en autoclave a 125 grados centígrados, bajo presión y vapor de agua, obteniéndose un producto de cristales alargados, hexagonales uniformes y de densidad moderada, llamado hemidrato alfa. Entre las propiedades de dicho yeso está la reacción de fraguado, la cual se logra agregando agua al sulfato de calcio semianhidro para poder transformarlo nuevamente en un sulfato de calcio dihidratado. En otras palabras, sigue un proceso inverso al proceso de calcinación. La reacción de fraguado es exotérmica. En cuanto al tiempo de fraguado, es el tiempo transcurrido desde que se mezcla el polvo con el agua hasta que no se puede penetrar en su superficie utilizando las agujas de Gilmore o Bidcat. Con esta se obtiene dos tiempos de fraguado inicial y fraguado final, que desde el punto de vista práctico le permitirán al primero hacer los recortes preliminares del modelo y al segundo retirar la impresión. Otro método para medir el tiempo de fraguado es apreciar la elevación de la temperatura producida por la reacción de fraguado. Muestra que hay una temperatura máxima que se desarrolla aproximadamente cuando termina el tiempo de fraguado inicial, medido con una aguja de Gilmore. El tiempo de fraguado puede modificarse por 4 factores. El primero de ellos, agua en polvo. Si la lata de yeso se deja destapada, el agua que penetra forma núcleos de cristalización de hidrato que posteriormente inhiben o alargan el fraguado. El segundo es la adición de sales aceleradoras. La adición de estas sales acelera la velocidad de reacción reduciendo el tiempo de fraguado. La tercera es la acción de retardadores. Los retardadores disminuyen la velocidad de reacción y por lo tanto alargan el tiempo de fraguado. La cuarta reacción es la proporción agua-polvo. Desde el punto de vista de la reacción química, para que el yeso reaccione se necesita una proporción de 18,6 mililitros de agua para 100 gramos de polvo, que es una relación estequiométrica, pero desde el punto de vista de la práctica odontológica, para poder mezclar 100 gramos de polvo y hacer el vaciado del modelo, los diversos tipos de yeso necesitan diferentes proporciones agua-polvo. La resistencia del yeso. Aunque este material se presenta frágil a la tensión, es duro y resistente. La resistencia se puede medir utilizando una máquina para tensión-comprensión de materiales. En el yeso se pueden medir dos tipos de resistencia. Resistencia húmeda si la prueba se realiza después del fraguado final, y resistencia seca si las pruebas se realizan estando los modelos secos. La resistencia seca es el doble de la resistencia húmeda. Es superior debido a la presencia de más cristales por unidad de volumen y a un mayor entrecruzamiento de los mismos. Cubetas para impresión. Una cubeta de impresión
es un recipiente fabricado especialmente con el objetivo de realizar o tomar impresiones dentales. Su principal función es llevar a la boca los materiales usados para la toma de la impresión. Dicha cubeta debe contar con una forma adecuada a la anatomía bucal. Estas varían según su utilidad, es decir, si es para arcada superior o inferior, estabilidad dimensional, una adecuada retención y espacio suficiente entre la cubeta y los tejidos son unas de las características principales de las cubetas para garantizar un espesor uniforme del material de impresión. Partes. Cada cubeta posee un cuerpo para contener los diferentes materiales de impresión existentes. Este cuerpo va a estar conformado por flancos o paredes laterales, piso o fondo, canaleja o canal de impresión, como también deben tener un mango que permita un buen agarre por parte del operador y topes que se apoyen en las caras oclusales de los dientes para permitir una adecuada orientación en boca, previniendo un asentamiento excesivo en los tejidos de soporte, por lo que este mango no debe interferir en la funcionalidad de la cubeta de impresión. Tipos de cubetas. Existen varios tipos de cubetas con diferentes características, pero con un mismo fin, el lograr un duplicado negativo de las estructuras dentales. Las cubetas estándar son las más comerciales, sean superior o inferior. Estas se fabrican industrialmente, existen en distintos tipos, tamaños y diferentes materiales metálicos y plásticos. Presentan orificios para obtener retención mecánica. Se emplean principalmente para la toma de impresiones primarias y se caracterizan por tener un piso plano y los flancos altos o largos, a diferencia de las cubetas para edéntulos que tienen un piso cóncavo y los flancos bajos y cortos. Las cubetas individuales son aquellas que son elaboradas por el protésico dental en un laboratorio cuando es necesaria una impresión determinada. Se llaman individuales porque son de cierta forma personalizadas, ya que se realizan específicamente para la boca de un determinado paciente, ajustándose a la anatomía de la misma. Previo a la realización de una impresión, tenemos que preparar el material con el que vamos a realizar dicha impresión. Para eso vamos a utilizar una taza de goma, un medidor, una espátula para mezclar material, en este caso alginato, y la cubeta que vamos a utilizar. El mezclado de este material depende del tipo de alginato que estemos utilizando. Las casas fabricantes son diferentes y cada una de ellas tiene medidas distintas. Lo normal es la misma cantidad de alginato y la misma cantidad de agua. ¿Qué lo vamos a hacer con este medidor? Vamos a simular como si tuviéramos aquí el material de impresión y lo vamos a colocar dentro de nuestra taza de goma. Y la misma cantidad de material y la misma cantidad de agua. Luego vamos a proceder a hacer el mezclado. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a mezclar el material en forma de lápiz para que quede homogéneo. Luego vamos a ir espatulando hacia las paredes en forma de puñal, de manera que el material agarre la consistencia adecuada. Vamos a hacerlo dependiendo del tiempo que nos diga el material que estamos utilizando. Recordemos que cada material tiene tiempos de trabajo diferentes. Una vez tengamos el material mezclado, vamos a proceder a agarrarlo con la espátula en una sola intención. Una vez lo tengamos en la espátula, vamos a tomar nuestra cubeta y lo vamos a pasar hacia la cubeta de esta forma, tratando de hacerlo en una sola intención. Vamos a rodear toda la cubeta de manera que quede uniforme y luego con la punta del dedo vamos a mojarlo y lo vamos a pasar por las superficies donde se van a imprimir los dientes y luego procedemos a llevarlo a la boca. Una vez mezclado el material y puesto en nuestra cubeta de impresión, vamos a proceder a introducirlo dentro de la boca del paciente. Para esto vamos a preparar al paciente, le vamos a explicar cómo es el procedimiento para que el paciente se relaje. Le vamos a pedir, si en este caso vamos a tomar la impresión de la arcada superior, siempre el maxilar debe estar paralelo al piso, de esta forma. Si fuera el arcada inferior, le pediríamos que ponga su cabeza un poco hacia atrás para que la arcada inferior quede paralela al piso. En este caso vamos a tomar
la impresión del arcado superior. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a introducir nuestra cubeta con el material de impresión dentro de la boca del paciente de manera lateral, de lado. Y de una vez esté dentro de la boca del paciente, vamos a rotarlo, siempre verificando la línea media para que la impresión quede de manera perfecta. Una vez estemos dentro de la boca del paciente, ¿sí? Vamos a estar por la parte de atrás, vamos a ejercer presión para reproducir todos los detalles anatómicos de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Vamos a hacer presión uniforme para copiar de la mejor forma todos los detalles. Siempre vamos a poner los dedos dentro de la boca del paciente. Vamos a esperar a que el material gelifique. Esto depende del tipo de alginato que estemos usando, ya que todas las casas fabricantes pues tienen tiempos de trabajo diferentes y tiempos de gelificación distintas. Siempre los distintos materiales duran de 2 a 3 minutos en gelificar. Una vez que el material esté gelificado dentro de la boca, vamos a proceder a retirarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a siempre a sacar de la parte posterior hacia la anterior. De esta forma vamos a agarrar el mango de la cubeta y vamos a jalear hacia arriba de la siguiente manera, de manera que primero salga la parte posterior y luego la anterior. De esta forma vamos a ver cómo quedan la impresión hecha y todos los detalles anatómicos de los tejidos, tanto duros como blandos, de la cavidad bucal. Luego vamos a preparar esto para el posterior vaciado.